Bueno, esta semana la agenda política estuvo a full. Una de las cuestiones fue sí, como siempre, la política está que arde y todos escucharon la palabra Consejo de la Magistratura. Así que yo tengo la obligación acá de explicar esto como si fuese a mi tía Cleta, para que todos entendamos qué es lo que pasa con eso. Bueno, a ver, primero quiero decirles, ¿qué pasaba antes de que exista el Consejo de la Magistratura? ¿Qué hace? Vamos a partir de cero. ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura? Se encarga básicamente de poner jueces, sacar jueces y hacer que se implementen las partidas presupuestarias de la justicia, ¿no? Entonces cumple un rol muy importante. ¿Qué pasaba antes? Antes del 94 lo que pasaba era que un presidente promovía a Papu, que es abogado, y el Senado tenía que aprobar para que él sea juez. Lo tenía que aprobar. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, el radicalismo, que nunca tuvo el Senado, nunca tenía posibilidad de poner sus jueces, mientras que el peronismo, cuando era gobierno, sí tenía la posibilidad. Entonces, ¿qué pasó? En la reforma del 94, uno de los principales impulsores de modificar esto fue Raúl Alfonsín. ¿Qué hizo Raúl Alfonsín? Promovió el Consejo de la Magistratura. ¿Qué hace el Consejo? Como los radicales no son de terminar las cosas, no estuvo de todo terminada y saldada cómo se implementa esto. Ahora vamos a ir. Pero básicamente lo que hace... algo muy piola, que me pareció muy de película, que las dos personas implicadas hoy en el Consejo de la Magistratura, en este problema, se vieron las caras porque eran convencional constituyentes. Uno era Cristina y el otro era Rosati. Es decir, en el 94 ya empezó esta guerra que hoy se vuelven a encontrar las caras. Bueno, bien. ¿Qué pasa con esto? Esta institución que se encarga de designar jueces, removerlos y hacer que se respeten las partidas presupuestarias, ¿cómo se conforma este organismo? La primera ley lo que dice es que el Consejo está integrado por 20 integrantes. Los integrantes son abogados, académicos, jueces, obviamente, y políticos. ¿Sí? La idea de esto, ¿qué era? Que el Consejo de la Magistratura sea una especie de parlamento del poder judicial. Es decir, el presidente de la Corte Suprema, la mayor entidad dentro del Poder Judicial, tenía sus diputados, por así decirlo, que serían estos integrantes, que son 20, que no son diputados. Es como para graficarlos. ¿Sí? Bueno, como les dije antes, el presidente es el presidente de la Corte. El presidente del Consejo de la Magistratura es el mismo presidente de la Corte. Preside la Corte y el Consejo de la Magistratura. Es redundante, pero es importante para que se entienda esto. ¿Qué pasa? En el año 2006, una Cristina Kirchner, senadora en el gobierno de Néstor Kirchner, dice: esto está mal, esto no debe ser así, porque, como les dije antes, no estaba terminada la reforma para instalar el Consejo de la Magistratura, y ella promueve que de los 20 se baje a 13 integrantes, y que deje de presidir el mismo presidente de la Corte Suprema esto, sino que haya un presidente electo por la política, por todos los que integran ese consejo. Entonces, cambia la ley en el 2006, como le dije, y entonces estamos hablando de que la política empieza a tener una mayor incidencia dentro del Consejo de la Magistratura y no tanto el Poder Judicial como pasaba antes. ¿Qué pasa ahora? Todo esto hicimos historia, revisionismo histórico, ahora volvemos a la actualidad. ¿Qué pasa? A fin del año pasado, un colegio de abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una entidad muy corporativa y muy poco sujeta a cambios, le pide a la Corte Suprema que intervenga, porque dice que esta ley que Cristina promovió en el 2006 está mal y es anticonstitucional. Y lo que hace es promover este tipo de arbitrarios políticos, como que hace que la política se meta dentro de algo que es otro poder, que en este caso es el Poder Judicial. Entonces, ¿qué hace la Corte Suprema? Dice: bueno, tenés razón, vamos a hacer esto. Le doy 145 días a la política para que saque esta ley y ponga una ley nueva. 145 días, y entre todo eso también pasaron las vacaciones de verano, que el Congreso no sesionó, y tenían tiempo hasta el 15 de abril para hacer eso. Deroga la ley de Cristina y deja una vacante para que el Congreso saque una nueva ley.
y vieron que no hay mucha alianza política en el Congreso para ponerse a pensar una nueva ley sobre el Consejo de la Magistratura, y obviamente no se pudieron ocupar. ¿Y qué terminó pasando? Se cumplió el plazo del 15 de abril, y entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema? Dijeron, bueno, se anula la ley de Cristina, derogan la ley, y vuelven a imponer la ley primera que le conté antes, donde había 20 integrantes. Sí. Acá tenemos que detenernos un poco y hablar respecto a esto. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema, tiene como obligación ver que los distintos leyes que vota el Poder Legislativo, o sea, el Poder Legislativo vota una ley, el Poder Judicial lo que hace es ver si esa ley cumple o no cumple los requisitos de la Constitución, si es constitucional o no, pero no emite leyes, y sobre todo una ley derogada. Entonces acá estamos viendo que se deroga una ley y el Poder Legislativo arbitrariamente está diciendo que se vuelve a respetar la primera ley. O sea, se está derogando una función que no hace, que la tiene que hacer el Poder Legislativo, sí o sí. Entonces esto lo tenemos que decir. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Consejo de la Magistratura? Pedirle al Congreso que vuelva a sancionar la ley. En vez de hacer eso, no. Vamos a la ley primera. Rosati, como presidente de la Corte Suprema, asume la presidencia del Consejo de la Magistratura y dice, acá mando yo y doble vez presidente. Entonces, ¿qué pasa? Empieza la rosca política. ¡Pum! El Consejo de la Magistratura es un lugar muy importante. Sobre todo democráticamente. Quiero sacar un poco este estigma que se está diciendo como que no es algo importante, que es algo que está dentro de una rosca de palacio. No, porque hay un montón de jueces y un montón de causas que no están siendo analizadas porque no están los jueces que lo pueden hacer, porque esto debe ser designado por el Consejo de la Magistratura, que tenemos este problema. Entonces, ¿qué pasa? Rosati, el presidente de la Corte Suprema, ya pone a asumir los 7 faltantes, como dije antes, de 13 a 20, faltan 7. Pone a asumir a los 5 que puede hacer el asumir, y faltan 2 que lo tienen que hacer sí o sí la política. Uno por diputados y otro por senadores. Y acá empieza la rosca y empieza una jugada de Cristina. ¿Por qué? Porque los que van a designar estos 2 jueces van a ser la primer minoría, y como Cristina tiene mayoría en el Senado, la primer minoría iba a ser de Cambiemos. ¿Qué hace Cristina? Parte su bloque, sí. Hace por un lado de que los que son los representantes de las provincias sean el bloque nacional y popular, y los que son más adherentes al kirchnerismo son Unidad Ciudadana. Si bien siguen trabajando en conjunto, esto es lo que permite que la primer minoría pueda designar a su juez, que en este caso va a ser, lo tengo acá el nombre, Martín Doñate, es el designado por el Senado. Y hace lo mismo, la misma jugada en diputado, donde Massa tiene que designar y designa a un radical. Acá vamos a entrar en un ratito por qué Massa termina designando a un radical y no a alguien del Frente de Todos. Entonces, yo la verdad que quiero destacar 2 cosas. Una, que Cristina parece ser la que todavía sabe jugar muy bien este tipo de cosas, porque algo muy importante, en un momento se filtró este problema. Sí. En un momento se filtró esta jugada, que es algo que el gobierno tiene muchas falencias, donde las jugadas que van a salir son filtradas antes de que salgan. Bueno, la verdad que lo movió muy bien, lo sorprendió a la oposición, y en lo personal, haber visto llorar a Luis Juez ayer diciendo que iba a judicializar esto, me reconfortó mucho, pero bueno, esto es algo personal. Y sobre todo que soy bilardista, y para mí lo que importa es el resultado, y el resultado fue el esperado de ella, así que muy bien. ¿Qué termina pasando? Que Massa también designa, pero designa a un radical. ¿Por qué? Porque tiene que seguir respetando los acuerdos en diputados para poder sacar las leyes a futuro, porque sabe que al tener minoría no va a poder llevar ninguna ley a cabo. Así que, ¿qué te va a terminar pasando? Van a terminar asumiendo estos 2 que faltan. Se vuelve a aplicar la forma vieja del Consejo de la Magistratura, y bueno, esto la verdad que deja un significante a futuro de cómo se resolverá, porque en algún momento se va a tener que tratar una nueva ley, sí o sí, porque no puede estar la anterior. Esta fue la rosca hasta acá del Consejo de la Magistratura,
Y el otro tema de la semana fue el proyecto de ley que promovió Cristina para repatriar los fondos fugados para poder pagar la deuda, cancelar la deuda. La verdad que cuando lo tratamos teníamos como una pregunta que era si realmente se tiraba sobre la mesa para jugar o era un poco de humo. Y la verdad que me sorprendió que no es humo, lo están llevando a cabo. E incluso también me sorprendió gratamente ver cómo se está utilizando el Senado en este momento para discutir políticamente y, por ejemplo, el radicalismo, que se mostraba reticente, está promoviendo muchos cambios y están siendo aceptados. Es decir, se está trabajando, parece una estupidez porque esto debería ser siempre así, sí. Pero se está utilizando las comisiones, que es donde se está trabajando ahora, para hacer las modificaciones y para políticamente que pueda salir, capaz no como se pensó originalmente, pero que esas modificaciones vayan haciendo que se genere el objetivo mayor, que es repatriar esos fondos. Algo importante para decir es que incorporó nuevos cambios es el rol del Banco Central, que el Banco Central va a tener un mayor rol a la hora de esta repatriación, que en caso de que algún banco no quiera dar la información, pueda hablar con las sucursales que están trabajando acá en el interior del país, y en caso de que se nieguen, pueden incluso hasta quitarle el permiso para trabajar en el país. Otra cosa que se cambió es que los informantes los que fugaron la plata era antes más o menos de 2 millones de dólares, ahora se cambió de 500 millones de dólares para arriba, para que nadie diga que la clase media es la que está también siendo atentada. Y las mayores discusiones, como siempre, el PRO parece negarse a todo, es lo que no quieren discutir. Vienen uno de los que se estuvo negando a promover esto es Lustó, que lo que dice, básicamente las críticas son dos. La del lado de Lustó, que dice que esto va a ser una ley de blanqueo, sí. Y lo que se quiere es que los fugadores del kirchnerismo repatrien, como que lo acusa de corrupción, sí. ¿No? Y del otro lado, siempre como el lado mileicista, que dice que esto es un impuesto más. Entonces, lo que estaría bueno decirle es, bueno, Lustó, mileicista, lo que sea, ¿qué carajo promueven para pagar la deuda que nos están dejando? Porque la verdad, bueno, si no tienen ninguna idea, por lo menos se pongan a la única que hay. O hagan como sus pares radicales, que por lo menos con otra concepción están buscando que la ley salga con modificaciones, pero que en definitiva salga, porque la idea es que esto no la pague el pueblo, sino que la paguen los que la fugaron.